Buenas noches. Rafael Moreno Valle, médico militar, gobernó el estado donde yo nací. Bueno, yo nací en la ciudad de Puebla, pero el estado se llama igual y me da mucho gusto que esté aquí su hijo homónimo, Rafael Moreno Valle Suárez. Don Carlos, buenas Paisano, noches. buenas noches. Mucho gusto. Este señor tiene un gusto enorme y lo que yo supongo un problema. El gusto enorme es que preside la Fundación UNAM y el problema es que su hijo gobierna mi estado y donde lo gobierne mal, pues quién sabe qué vaya a suceder. Pues quién sabe qué le vaya a suceder a él. Sí, al padre no hay aquí un problema de sangre, cada quien su responsabilidad. Cada quien asumirá su responsabilidad. Quise hablar con usted, don Rafael, porque usted tiene ya ¿cuántos años de presidir la Fundación UNAM? Tengo 5 años, don Carlos. 5. Y Aunque soy socio fundador de la fundación desde hace 20 años. la Fundación tiene 20. Tiene 20 años. Cuando se escucha de fundaciones, uno no, cuando menos yo, no tengo claro bien a qué se dedican. Sé de distintas fundaciones que hacen algunos o tienen algunos programas, digamos, altruistas y de beneficio para algunos sectores sociales. Pero en el caso de la Fundación UNAM, fundamentalmente hacia qué sector de la población está dirigido lo que hace y ya me dirá usted qué es lo que hace. ¿Cómo no? Nuestro objetivo único es apoyar las causas de la universidad. Ese es el único objetivo. Y la universidad nos señala las causas en las que quiere que participemos, desarrollemos o, en algunos casos, coordinemos. Y no tienen propiamente, o sí, digamos, un presupuesto de la universidad para hacer su trabajo. La universidad no nos da un solo centavo. Entonces, ¿de qué vive la fundación? La fundación vive de los donativos de nuestros 13,000 afiliados. 13,000. Tenemos 13,000 afiliados. Somos la fundación con el mayor número de afiliados en el país. Y estos afiliados nos dan un donativo, la enorme mayoría de los casos es mensual. Y gracias a esos donativos vive la fundación y lleva a cabo sus proyectos. 13,000, pero no creo que en México haya 13,000 millonetas que estén aportando dinero. Por supuesto que no. ¿Cuál es la composición sociológica de esos 13,000? Los 13,000 son parte de la comunidad universitaria y dentro de la comunidad universitaria tenemos a los muy ricos y tenemos a aquellos que nos contribuyen con una cantidad muy pequeña. Digamos que nos contribuyen con 750 pesos al año. Al año. Al año. Pero contribuyen. Pero Y contribuyen. se obligan y son constantes. Y son constantes, sí. Y estos 13,000 tiene mucho tiempo que ya los tiene como donantes la fundación o es de poco tiempo a la fecha. Cuando tomé la presidencia, por invitación del rector Narro, había 865 afiliados a la fundación. Hace 5 años. Hace 5 años. Hoy tenemos exactamente 13,061. Pues felicidades. Muchas gracias. Felicidades. A mí nadie me ha pedido que contribuya, pero yo no soy universitario, aunque me gusta cuando ganan los Pumas. Me da gusto que compartamos nuestras filias. Sí. Pero díganos, por favor, que la audiencia sepa, como qué acciones son las que hacen que usted sea un presidente muy ufano de la fundación. ¿Qué acciones? Dígame 3 que le enorgullezcan. Programa de becas FUNAM Pronaves. Con ese programa de becas apoyamos a estudiantes de
alto rendimiento académico y bajo ingreso familiar. En este momento tenemos a 35,000 becarios bajo ese programa, que reciben en algunos casos un salario mínimo, en otros casos poco menos de un salario mínimo, dependiendo del nivel de la licenciatura en el que se encuentre. Hay que recordar que la UNAM es una universidad en que nadie paga cuotas. Efectivamente. Y realmente un salario mínimo se vuelve tan importante para que un muchacho estudie. Don Carlos, una de las condiciones para poder participar en este programa es que el estudiante debe provenir de una familia con ingresos no superiores a 4 salarios mínimos. Es decir, la beca representa el 25% del ingreso familiar. No, pues sí es importante. Esto me imagino que le ayuda a solventar gastos, pues quizás no solo de transporte, sino también con suerte de alguna alimentación. Les alcanza para transporte, alimentación y para implementos escolares. ¿Para todo eso alcanza Sí, un para eso salario alcanza. mínimo? Sí, sí alcanza. Sí. Y estas becas son, digamos, es un apoyo económico para que estudien en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero siempre y cuando sean de alto rendimiento académico. Tienen que tener arriba de 8. Arriba de 8. Menos de 8 no califican. Y ningún becario para otros estudios, digamos, posteriores a la licenciatura. Bueno, tenemos también dentro de la licenciatura otras becas, son becas de excelencia. Becas de excelencia para lo que denominamos movilidad estudiantil. A estudiantes de licenciatura que han cumplido cuando menos 5 semestres y que estén en el 10% superior de su generación y de su carrera, pueden, siempre y cuando hablen inglés y tengan un TOEFL de 550 puntos, recibir una beca para ir un semestre a una universidad del extranjero. Dentro de las que tenemos 200 universidades calificadas y a cualquiera de esas pueden... ¿Y como cuántos de estos becarios tiene la UNAM? Tenemos, la fundación. Tenemos 100 por ciclo escolar. O sea, han sido ya varios cientos los que han ido a estudiar al extranjero. Efectivamente. ¿Y regresan? Sí, porque no han terminado su licenciatura. Ah, claro. Pero es tal el nivel de calidad de nuestros estudiantes que 2 de nuestros becarios han recibido oferta para que una vez que se gradúen se incorporen al equipo de 2 premios Nobel para hacer su posgrado bajo la dirección de premios Nobel. O sea, son de lo que diríamos antes de los verdaderamente matados en el estudio. Son de los yo no diría matados, son de los que verdaderamente destacan por su inteligencia y por su compromiso. De excelencia académica. Absolutamente a excelencia. Mi interés por platicar con don Rafael, además de saber qué hace la Fundación UNAM, se debe a algo que espero que no sea chisme. Que en la UNAM hay alumnos con problemas de nutrición y que la Fundación los apoya. Pregunto. Es una pregunta de mucho fondo, don Carlos, efectivamente. En la universidad, lamentablemente, tenemos alumnos que por su nivel socioeconómico carecen de lo suficiente para tener un nivel nutricional adecuado. Y en este tema tenemos ahorita dentro de la Facultad de Química a 400 becarios. O sea, 400 estudiantes de la UNAM requirieron apoyo para superar un problema de desnutrición. 400 estudiantes de la Facultad de Química. Solo de la Facultad de Química. Solo de la Facultad de Química. Qué bárbaro. Y esto, ¿por qué no se generaliza o se amplía más bien a la población de más de 300,000 estudiantes que tiene la UNAM? Porque cada facultad tiene necesidades distintas. Por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
empiezan a trabajar después del primero o segundo semestre. Entonces reciben un ingreso con el cual pueden alimentarse y transportarse. Pero un futuro químico no. Un químico no, porque tiene que pasar en promedio 8 horas y media dentro de las aulas todos los días. No le da tiempo de trabajar. Estudiando, por cierto, algo que se antoja mucho más complicado que el estudio del derecho. Efectivamente, son muy demandantes los estudios de todas las ciencias exactas. Pero estamos analizando con otras facultades el llevar a cabo un programa de apoyo nutricional como el que tenemos hoy en la Facultad de Química. Y para esto se hacen estudios, digamos, de detección de cuál es el problema. Claro. En este caso, ¿cómo llegaron a implementar un programa de apoyo nutricional? ¿Cómo se detectó el problema? Los maestros de la Facultad de Química detectaron que había un grupo de estudiantes que tenía muy bajo desempeño académico. Decidieron hacer el experimento de poner un maestro como tutor para cada uno de estos estudiantes y durante un semestre observar qué sucedía. De esos 30 estudiantes que se pusieron en este programa, únicamente 3 mejoraron su calificación y marginalmente, y 27 no. Entonces se llegó a la conclusión de que debía ser otro el problema. Se les mandó al servicio médico, se vio que estaban desnutridos y ahí es como detectamos el problema. ¿Y el resultado cuál ha sido? El resultado ha sido que hemos logrado aumentar significativamente las calificaciones de todos los becarios para becas nutricionales, y además la Fundación UNAM les ofrece que tienen 3 semestres de apoyo nutricional y si en 3 semestres alcanzan el 8 de promedio, entonces automáticamente reciben la beca FUNAM Pronaves. Bueno, como ven, la Fundación UNAM no es solo un membrete. Yo le agradezco mucho a don Rafael Moreno Valle Suárez que me haya hecho el favor de platicar y que la audiencia tenga una aproximación a lo que es la tarea que hace la Fundación. Ojalá en otra ocasión platiquemos de qué otras realizaciones, otras satisfacciones tiene la Fundación UNAM. Con mucho gusto y gracias por la oportunidad de saludarnos, Carlos. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias y a ustedes buenas noches.